Asambleísta César Montúfar. Muchas gracias, señor presidente. Creo que este debate que nos ha impuesto la iniciativa de la asambleísta Cynthia Viteri nos debe conducir a una reflexión quizá más profunda sobre el papel, la función, la trascendencia de la función legislativa en una democracia y más precisamente en la democracia ecuatoriana y más precisamente en el momento político que vive el Ecuador. Y también yo creo que una reflexión más profunda, yo diría incluso introspectiva, autocrítica, de lo que ha sido nuestro trabajo, de lo que ha sido nuestra misión, lo que ha sido nuestro desempeño en estos 4 años que pronto van a concluir con este periodo legislativo. Porque me parece que, sin caer en lo obvio, que esta propuesta que a mí me parece pertinente, pero pertinente en la medida en que exista una función legislativa. No digo en el nombre, no digo únicamente como un membrete, no digo únicamente como un edificio que tiene un letrero. Y pertinente, por tanto, en la medida en que haya asambleístas. Es decir, que existan dignatarios elegidos por votación popular, cuya misión y atribución y obligación constitucional es legislar y fiscalizar. No quiero caer en lo obvio, pero yo creo, señor presidente y colegas legisladores, y pongo énfasis en la palabra colegas legisladores, de que en realidad vivimos un momento en el que la existencia misma de una función legislativa autónoma e independiente y de asambleístas que tengan la facultad, la obligación de actuar de acuerdo a su conciencia autónoma e independientemente, es algo que se ha perdido y que ya no existe en este momento en el Ecuador de manera plena. Yo veo con pena y vi con pena las declaraciones que el asambleísta Viteri expuso en su presentación, porque es increíble que asambleístas que dijeron algo, quizá reaccionando positivamente porque así tenían que hacerlo ante unas declaraciones del presidente de la República, ahora tienen que contradecirse completamente. Y veo con pena también, y veo con pena de todos nosotros, que en realidad vivamos una situación en que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó de consenso unas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para tener realmente función legislativa, que luego fueron vetadas por el presidente de la República y que nosotros no hayamos podido darnos una ley que nos permita actuar con libertad, que nos permita actuar con autonomía. Yo muchas veces le he criticado, señor presidente, y lo vuelvo a hacer con la altura, la frontalidad y el respeto que le tengo, de que muchas veces, señor presidente, usted antes que representante de una función del Estado, se ha visto como parte de un proyecto político que tiene toda razón de adscribir, pero su función principal era defender los intereses de la función legislativa. Y muchas veces he criticado de la bancada oficialista precisamente eso, que antes que representantes de la función, representantes del pueblo ecuatoriano en una función del Estado, la tarea o la responsabilidad que muchos de ustedes han asumido es ser parte de un proyecto político anteponiendo la representación que recibieron. Yo no niego la necesidad, la importancia de que cada legislador sea parte de un partido y un movimiento político, pero antes que eso está el mandato que tenemos en las urnas por parte del pueblo ecuatoriano. Entonces, yo diría, sí a una ley que establezca un código de ética para la función legislativa, pero eso complementariamente a una reforma profunda de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para tener función legislativa, para que tengamos asambleístas de verdad. Pero, ¿qué es una función legislativa? Es un lugar en el que se congregan las diferentes expresiones por votación popular y que pueden debatir y puedan consensuar. Hace pocos minutos fuimos testigos de un sinsentido.
una moción absolutamente lógica del asambleísta Betty Amores, absolutamente lógica, que no debió tener ningún reparo porque caía por su propio peso. ¿Qué recibió? Recibió una votación de abstención y de votos negativos, sencillamente porque era una propuesta de la oposición. Es decir, este no es un espacio en el que se debate. Este no ha sido un espacio en el que hemos llegado a acuerdos y consensos en función de diferentes puntos de vista legitimados por la votación que recibimos en las urnas. Eso no es una función legislativa. Cuando aquí legisladores se presentan con un PowerPoint que les elabora en alguna institución pública y no debaten, y aquí no es un espacio de debate, eso no es una función legislativa. No es una función legislativa cuando un legislador no puede ni siquiera pedir información a un funcionario público porque el presidente se le ha prohibido el que se entregue esa información. No hay un asambleísta de verdad que no pueda llamar a un funcionario público a que explique en este seno lo que son sus decisiones o sus actuaciones. Cuando el proceso de legislación está absolutamente obstruido, y eso está en la propia ley de la función legislativa. Cuando el proceso de legislación está absolutamente secuestrado por la invención de la figura del ponente de la ley en el segundo debate, y cuando no se debaten ni se aprueban proyectos de ley, sino informes de proyectos de ley. Entonces yo creo que tenemos que sincerarnos. Si tenemos función legislativa hoy en el Ecuador, esta es una función absolutamente debilitada. Si hay asambleístas en el Ecuador, son asambleístas que, como vimos en el video, en muchos casos tienen que reaccionar ante y ser casi cajas de resonancia a declaraciones presidenciales, con mucho respeto a las personas que aparecieron en el video, con muchísimo respeto. Pero un asambleísta de verdad no es eso. Un asambleísta que recibió esa dignidad del pueblo ecuatoriano tiene que ser mucho más que eso. Por lo tanto, yo insisto, estoy de acuerdo con el proyecto de ley del asambleísta Viteri, pero yo digo, para que haya un proyecto de ley de ética de la función legislativa, es necesario primero reformar la ley de la función legislativa para tener una asamblea de verdad, para que tengamos asambleístas de verdad. El Ecuador está transitando, señor presidente, hacia un sistema de partido único. Y eso es algo que tenemos que analizar y es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Porque si el bloque oficialista, el partido de gobierno, podrá en la próxima asamblea, por el voto popular, yo no estoy negando aquello, incluso cambiar la Constitución, aprobar todas las leyes sin necesidad de negociar, ni de hablar, ni de consensuar con ninguna otra fuerza política, entonces uno de los principios de la democracia, que es el pluralismo político, ya no estará vigente en el Ecuador. Y si no hay pluralismo, si es que la asamblea no expresa las distintas corrientes y visiones de la sociedad, si en el mejor de los casos estas distintas corrientes y visiones de la sociedad tendrán que expresarse tal vez solapadamente dentro del partido oficial, si no hay pluralismo, entonces vivimos una situación de crisis democrática. En ese sentido, señor presidente, yo quisiera hacer un llamado y hacer una reflexión, quizá de fondo, sobre todo a los asambleístas del oficialismo que han sido reelegidos y van a estar en la próxima Asamblea Nacional. Ustedes, antes de aceptar una candidatura o la candidatura que ahora les permitirá llegar, suscribieron un código de ética de la propia, que les impuso su propio movimiento. Yo creo que antes que ese código de ética está el compromiso de hacer realidad los principios de la Constitución que ustedes mismos, como parte del proyecto político de Alianza País, buscaron y lograron aprobar en el año 2008. Esa es su principal misión. Eso está por encima de este código de ética. Y ojalá, a partir del 13 de mayo de este año, cuando se instaure en el Ecuador un sistema unipartidista, el Ecuador pueda tener alguna esperanza de vivir en una sociedad democrática y no nos retrotraigamos históricamente e instauremos en el Ecuador un sistema de partido único, quizá más parecido al partido que estableció el PRI en México, al que dé una democracia verdadera. Muchas gracias.